Alejandro Moreno Cárdenas supuestamente se desnudó frente a las cámaras de Carmen Aristegui, y lo que dijo en esa entrevista se convirtió, según fuentes cercanas al proceso legal en curso, en el documento más peligroso de todo su expediente. No lo desmontó un juez, no lo desmontó un fiscal. Lo desmontó él mismo, con micrófono abierto, en horario estelar, frente a millones de personas. Y si crees que ya conocías el fondo de este asunto, espera a escuchar lo que supuestamente llegó, junto con cierta persona, en un vuelo coordinado por la FGR. Porque ese dato cambia por completo la lectura de todo lo que ha pasado en las últimas semanas. Suscríbete a este espacio ahora mismo, porque los casos que aquí se exponen no los vas a encontrar explicados así en ningún otro lado, y este apenas está comenzando a explotar con toda su fuerza. Hay políticos que mienten con elegancia calculada. Hay políticos que mienten con disciplina fría. Y luego, mis amigos, está Alito, que según fuentes cercanas al proceso legal en curso, miente con una furia tan mal contenida que termina por construir su propia trampa frente a las cámaras sin que nadie tenga que tendérsela. Lo que ocurrió en el set de Aristegui no fue un momento incómodo de televisión. Fue un político desnudando su propio expediente sin que nadie se lo pidiera. Y los documentos que supuestamente existen sobre sus propiedades en Campeche están ahí para recordárnoslo cada vez que intente volver a pararse frente a un micrófono y hablar de transparencia. Quédate hasta el final, porque lo que viene en este relato va a dejar a más de uno sin palabras y sin argumentos para defenderlo. Para entender por qué Alejandro Moreno Cárdenas supuestamente está viviendo sus peores semanas en muchísimo tiempo, hay que retroceder un momento y ver el cuadro completo, porque los golpes le están llegando por todos lados al mismo tiempo, y eso, según quienes siguen el caso de cerca, no es casualidad, ni coincidencia, ni una operación improvisada de último minuto. Primero, según fuentes que han documentado el proceso paso a paso, le habrían rechazado el amparo que metió para salir de una alerta migratoria, que lo tiene prácticamente encerrado dentro del territorio nacional, sin posibilidad real de moverse hacia afuera, sin que eso active consecuencias inmediatas. Segundo, hay reportes que circulan en medios especializados de que van por hasta 32 excolaboradores suyos de su época como gobernador de Campeche, lo que significa que la red que supuestamente tejió durante años estaría siendo deshilada, nombre por nombre, hilo por hilo, con una precisión que no sugiere prisa, sino estrategia. Y si quieres estar presente cuando eso detone con todo, suscríbete a este espacio, porque aquí lo vamos a contar en tiempo real, sin filtros y sin versiones maquilladas. Tercero, y esto es lo que muchos medios no terminan de dimensionar, según lo que trascendió públicamente, una carta que supuestamente mandó a la ONU habría recibido una respuesta que, con mucho tacto diplomático, lo mandó a volar sin mayores explicaciones ni compromisos. 3 golpes, simultáneos, coordinados o no, llegan al mismo tiempo, y cada uno destruye un argumento que él había construido públicamente en semanas previas. Y en septiembre, según fuentes legislativas que han seguido el proceso desde adentro, el desafuero sigue en pie y con más tracción que nunca. La pregunta ya no es si va a ocurrir. La pregunta, como bien lo sabes, es ¿cuándo y con qué velocidad va a moverse una vez que arranque de verdad? Y aquí es donde hay que entender algo fundamental sobre cómo llegó Alito a este punto tan específico de vulnerabilidad. Ahora bien, la pregunta que mucha gente se está haciendo con razón es ¿cómo llegó Alito a este punto preciso? Y para responderla hay que ir directo a esa entrevista con Carmen Aristegui, que en estos días está circulando de nuevo por todas partes, porque lo que dijo en esa conversación se ha convertido, según analistas que siguen el proceso, en un documento que supuestamente se puede usar en su contra con una facilidad que da hasta vergüenza ajena. Aristegui le preguntó por su patrimonio. Una pregunta directa, concreta, sin trampa aparente. Una pregunta que cualquier político con las cuentas en orden podría responder en 30 segundos
con tranquilidad y claridad. Y Alito respondió con una frase que desde entonces no ha dejado de perseguirlo. Dijo, según lo que se escucha en la grabación que circula públicamente, que su patrimonio era público, que estaba en sus declaraciones patrimoniales, que no tenía nada que esconder. Lo dijo con esa seguridad característica suya, esa que le dura exactamente hasta que alguien saca un documento encima de la mesa. Y Aristegui sacó los documentos, porque lo que apareció en esa entrevista, según lo que la propia periodista relató dentro del programa, fueron boletas del Registro Público de la Propiedad. Propiedades en Champotón, Campeche. Terrenos en zonas costeras con características muy específicas. Y la pregunta que siguió fue tan sencilla que duele de escucharla en retrospectiva. ¿Cómo pudo alguien comprar ese tipo de propiedades al precio en que supuestamente fueron adquiridas, dado el salario que corresponde a un servidor público? La respuesta de Alito fue memorable, por las razones completamente equivocadas. Según se escucha en la grabación, empezó a hablar de concesiones federales, de que las playas no se pueden comprar porque son zona federal, de que todo mundo tergiversa la información, de que son distractores fabricados desde el gobierno para desviar la atención. Todo en el mismo aliento. Todo sin tocar la pregunta original. Quien quiera seguir de cerca cómo se va desenvolviendo este caso, que se suscriba ahora mismo a este espacio, porque la historia de Alito todavía tiene varios capítulos por delante y cada uno es más revelador que el anterior. Lo que resulta verdaderamente difícil de procesar, y aquí es donde la cita trampa empieza a cerrarse sobre él, es que en esa misma entrevista, Alito siguió insistiendo en que su declaración patrimonial estaba pública y que cualquiera podía revisarla en cualquier momento. Lo dijo no una sino varias veces, con énfasis creciente, como si la repetición fuera un escudo que pudiera sustituir una explicación real con números y fechas. Pero hay algo que Alito supuestamente olvidó en ese momento frente a las cámaras. Que decirle al mundo que revisen tus documentos cuando esos documentos supuestamente muestran propiedades valuadas muy por encima de lo que debería poder comprar un servidor público, no es transparencia. Es una invitación abierta a que te investiguen más rápido y con más herramientas. Y según fuentes cercanas al proceso legislativo y judicial que rodea este caso, eso fue exactamente lo que pasó, con una cadencia que hoy resulta imposible ignorar. Porque cada vez que Alito abrió la boca para decir que no tenía nada que esconder, alguien al otro lado tomaba nota y abría otra carpeta. Aristegui le preguntó de manera directa y sin rodeos, ¿usted es rico? Y Alito respondió que no, que era una persona que llevaba 30 años trabajando, que se dedicaba a su familia, a su trabajo, a servir a México con todo lo que tenía. Frases que suenan bien en un micrófono, mis amigos. Frases que funcionan cuando no hay nadie con documentos al otro lado. Pero entonces, casi de inmediato, cuando se le mencionó lo que supuestamente circula en registros públicos y fotografías sobre propiedades, campos deportivos y niveles de vida que no cuadran con el salario de un gobernador, respondió algo que merece quedarse grabado en la memoria de quien siga este caso. Dijo que si practicar ciertos deportes o tener ciertos hábitos era síntoma de ser rico, que entonces le hicieran un catálogo de lo que los políticos pueden y no pueden hacer con su dinero. Un hombre que asegura no tener nada que esconder y que al mismo tiempo pide que le definan qué actividades le están permitidas con sus recursos, está enviando dos mensajes completamente distintos al mismo tiempo. Y los dos llegan con un ruido que no se puede ignorar aunque se quiera. Porque hay algo que no cuadra en el relato de Alito, y que vale la pena detenerse a ver con mucha calma antes de seguir. Él dice que su patrimonio es transparente. Dice que todo está en sus declaraciones y que es público. Dice que no hay nada oscuro, ni ilegal, ni que deba avergonzarle. Y al mismo tiempo, según versiones que han circulado públicamente en medios con acceso al proceso, hay carpetas de investigación sobre su gestión como gobernador que supuestamente habrían sido cerradas más de una vez por distintas razones administrativas o políticas, y que sin embargo siguen reabriendo porque el material disponible
según quienes lo conocen desde adentro, simplemente no deja de crecer con el tiempo. Una carpeta cerrada, luego otra vuelta a abrirse, luego un juicio político, luego otro intento de cierre. Eso no es, según lo que sugieren las fuentes que documentan el caso, una persecución política en el sentido que Alito le quiere dar al término. Eso es una cantidad de evidencia que supera la capacidad de las instituciones para ignorarla indefinidamente. Y aquí, como bien lo sabes, nadie le regala titulares a nadie sin que los documentos estén encima de la mesa primero. El segundo golpe que expone la contradicción central del caso llega cuando se observa con atención lo que ocurrió en esa misma entrevista después de que aparecieron los documentos sobre las propiedades frente a él. Porque Alito no se limitó a defenderse con argumentos concretos. Pasó casi de inmediato, con una velocidad que llama la atención, a atacar en todas las direcciones posibles. Habló de narcodictadura, habló de comunismo, habló de distractores fabricados por el gobierno federal. Levantó el tono hasta un nivel que resultó difícil de ver sin incomodidad. Se salió del tema con una determinación que, paradójicamente, terminó por volver más visible precisamente lo que intentaba dejar fuera de cuadro. Y mientras hacía todo eso con energía y volumen, los documentos sobre los terrenos en Champotón seguían ahí, encima de la mesa del estudio, esperando una explicación con números que nunca llegó. Esa es la hipocresía que más duele de ver, no la de quien miente con frialdad calculada, sino la de quien esquiva con furia y después se presenta públicamente como la víctima principal de la historia. Y si quieres que sigamos exponiendo este tipo de contradicciones cada semana sin parar, suscríbete a este espacio, porque hay más casos como este formándose ahora mismo y aquí los vamos a contar todos. Hay un detalle en el comportamiento público de Alito durante las últimas semanas que merece atención adicional porque, según analistas que han observado el caso con distancia, es uno de los elementos más reveladores de todo el cuadro. Mientras su situación legal se complicaba de manera visible y pública, él eligió multiplicar sus apariciones en medios en lugar de reducirlas. Entrevistas, declaraciones en pasillos, comunicados, cartas a organismos internacionales. Una actividad comunicacional intensa para alguien que, si realmente creyera que no hay nada que esconder, debería poder esperar con calma a que los procesos institucionales hicieran su trabajo sin necesidad de tanto ruido propio. Pero Alito no esperó. Alito salió a hablar. Y cada vez que salió a hablar, dejó algo dicho que, según las fuentes que siguen el expediente, puede ser usado después con una precisión que no requiere interpretación. Sus propias palabras, en sus propios micrófonos, en su propia voz. Eso, mis amigos, no se lo fabrica nadie desde afuera. La gobernadora de Campeche ha sido directa al respecto, y sus declaraciones añaden una capa de información que no estaba disponible antes de esta semana. Según lo que ella misma expresó públicamente, Alejandro Moreno es, en sus propias palabras según la cita que circula, el maestro del cinismo y la mentira dentro del sistema político mexicano contemporáneo. Y agregó algo más, algo que encaja con lo que supuestamente está ocurriendo dentro del expediente formal, que las investigaciones sobre su gestión no comenzaron ahora ni como respuesta a sus apariciones recientes en medios, sino desde 2017, cuando supuestamente el SAT empezó a detectar observaciones en registros relacionados con su entorno. Que esas investigaciones se dejaron en pausa durante varios años por razones que no se han explicado públicamente con suficiente detalle. Y que cuando el gobierno actual llegó al poder, las retomaron con recursos y con intención. Eso, si es cierto según las fuentes que lo sostienen, significa que el expediente de Alito lleva casi una década construyéndose en silencio. Y él, mientras tanto, daba entrevistas asegurando que no había absolutamente nada que ver ni nada que investigar. Pero lo que realmente sacude en todo este asunto, y aquí es donde la historia da el giro que Alito supuestamente no calculó cuando salió a dar declaraciones públicas, está relacionado con lo que supuestamente ocurrió de manera paralela
a sus movimientos mediáticos de los últimos días. Porque según fuentes cercanas al proceso que lleva la FGR, mientras Alito aparecía en distintos foros defendiendo su imagen y atacando al gobierno federal, habría llegado a territorio mexicano el contador que durante su gestión como gobernador supuestamente manejó los flujos de recursos más sensibles de su administración. Un contador que, según estas mismas fuentes que han seguido el proceso de cerca, traería consigo información muy detallada, montos específicos, fechas precisas, cuentas identificadas, nombres de personas y empresas vinculadas a las operaciones. El tipo de información que no se improvisa en una tarde y que no se puede rebatir con un discurso sobre la narcodictadura ni con una carta a ningún organismo internacional. Eso, amiga y amigo, es lo que supuestamente tiene a Alito en la situación de presión que se refleja en cada una de sus apariciones públicas recientes. Suscríbete a este espacio si no quieres que te agarre fuera de base cuando esto detone por completo, porque el momento se está acercando con una velocidad que ya es difícil de disimular. Ahora se entiende todo con una claridad que antes no era posible. Cada vez que Alito elevó la voz en esa entrevista con Aristegui, cada vez que repitió con énfasis que su patrimonio era público y que no tenía nada que esconder frente a nadie, cada vez que desvió la conversación hacia Morena, hacia la presidenta, hacia los narcos, hacia el comunismo, hacia cualquier cosa que no fueran los documentos encima de la mesa. Era, según lo que las fuentes sugieren con consistencia, un hombre que ya sabía o intuía que alguien con acceso directo a sus cuentas y a los registros de su administración estaba siendo procesado por las autoridades de manera activa. Y en lugar de guardar silencio y esperar, eligió salir a gritar. En lugar de dejar que el proceso avanzara sin darle más munición a nadie, eligió hablar, y cada palabra que dijo en ese set quedó grabada con toda claridad, y ahora circula en un contexto que él nunca imaginó ni calculó cuando la dijo frente a las cámaras. Lo que viene ahora, según los tiempos que se manejan públicamente en fuentes legislativas y periodísticas, es el desafuero. Un proceso que, si avanza según lo previsto en las semanas próximas, quitaría a Alejandro Moreno Cárdenas la protección legal que todavía tiene como legislador y lo dejaría expuesto de manera directa a todos los procesos que supuestamente esperan en fila, listos para avanzar en cuanto esa protección desaparezca. 32 excolaboradores siendo investigados al mismo tiempo, desarmando la red que supuestamente se construyó durante años. Un contador supuestamente ya del lado de las autoridades, con información de primera mano sobre las operaciones. Un amparo rechazado que lo deja sin la salida que buscaba. Una alerta migratoria activa que lo mantiene dentro del país sin posibilidad de maniobra real. Y una entrevista donde él mismo dijo, con micrófonos abiertos y cámaras encendidas frente a millones de personas, que no tenía nada que esconder. Aquí lo vemos claro, mis amigos. Cuando alguien repite esa frase tantas veces en tan poco tiempo y con tanta intensidad, la pregunta que queda flotando en el aire no es si tiene algo que esconder. La pregunta es, ¿cuánto? ¿Y desde cuándo sabe que no puede esconderlo para siempre? Esto no termina aquí, y sería un error pensar que sí. El expediente sigue abierto y creciendo. El desafuero sigue en agenda legislativa, con una presión que no ha bajado. El contador supuestamente ya está del lado de las autoridades, con información que, según las fuentes, no deja mucho espacio para la ambigüedad. Y las propiedades de Champotón siguen ahí, en los registros públicos, con los precios que tienen, esperando una explicación que en semanas de entrevistas y declaraciones encendidas nunca llegó. Alito gritó en el set de Aristegui con toda la fuerza que tenía. Y ese grito, grabado, público, disponible para cualquiera que quiera escucharlo en cualquier momento, puede ser, según lo que sugieren quienes conocen el expediente, lo que más caro le cueste cuando todo esto llegue a su punto final. Suscríbete a este espacio para no perderte el momento en que todo eso se convierta en algo que ningún discurso, ninguna carta a la ONU y ningún amparo de último minuto
van a poder tapar, porque ese momento, amiga y amigo, ya no está lejos.